Bienvenidos a este nuevo vídeo que va a tratar de las indicaciones para realizar la práctica número 7, que se trata del circuito de luminarias. Entonces, en este vídeo os voy a explicar un poco lo que tenemos que hacer en esta práctica y para ello vamos a comenzar a leer qué es lo que pide en esta práctica. Bien, esta práctica, como bien he dicho, se trata de la práctica 7 de circuitos de luminarias. Bien. Entonces, bueno, los objetivos, conocer el funcionamiento de los circuitos luminarios, diseñar un circuito eléctrico, comprender la importancia del circuito de iluminación de emergencia, bueno, y demás. Esto no tiene más. La introducción, pues bueno, es un poco introducción a lo que son circuitos de luminarias y lo que más nos importa es el enunciado. Y nos dice, en esta práctica se va a realizar el montaje de un circuito de control con luminarias, de forma que cumpla las condiciones que se indican en este enunciado, ¿vale? Las luminarias equivaldrán a encender una bombilla o varias y habrá dos formas de encenderlas, desde un mando de cabina y desde el mando de servicio. Explico esto. El mando de cabina serían los mandos que tendría el maquinista o conductor para encender y apagar las luces de pasajeros, de lo que es el coche de pasajeros, ¿vale? O la cabina de pasajeros. Y el mando de servicio son unos mandos que suelen estar en la cabina de pasajeros que se usa para encender y apagar las luces para el personal de limpieza o el personal de mantenimiento. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas se puede encender o apagar, o bien desde la cabina del maquinista o bien desde estos interruptores que normalmente, bueno, estos pulsadores que normalmente están en una trampilla con una cerradura de cuadradillo o cualquier otro tipo de sistema, ¿vale? Pero son dos formas de encender las luces del recinto de pasajeros, ¿vale? Los mandos normalmente suelen ser botones, como los que tengo aquí. El verde encendería las luces y el rojo apagaría las luces, ¿vale? Y entonces hay que tener dos desde la cabina y otros dos que tendremos que montar para el mando de servicios, ¿vale? Bien. Nos dice, también habrá interruptores de seguridad, perdón, o magnetotérmicos que anularán tanto el circuito principal como el de emergencia. A continuación se detallan las condiciones de funcionamiento. Dice, los mandos de encendido y apagado, tanto el de cabina como el de servicio, serán pulsadores, de tal forma que un verde activará el circuito y un pulsador rojo lo desactivará, como os he enseñado con esto. O sea, esto lo tenéis que construir con uno verde enciende y uno rojo apaga. Y además otro para el mando de servicio. Aquí solo hay un par de ellos. Enciende y apaga, tiene que haber otros dos, ¿vale? Con lo cual, dos rojos y dos verdes. Vale, si seguimos leyendo, dice, desde el mando de cabina se podrá apagar las luminarias en caso de que estén encendidas desde el mando de servicio. O sea, digamos que el mando de cabina es principal y puede apagar si el mando de servicio se ha quedado activado, ¿vale? Puede hacerse de dos maneras, bien haciendo la secuencia de activado o desactivado o bien de desactivado. De desactivado es más complicado, entonces os recomiendo que hagáis desde el mando de cabina otra vez la secuencia, enciendo, apago y ahí se apaga, ¿vale? Apagaría o anularía la orden del mando de servicio. Y el punto 3 dice que habrá dos magnetotérmicos, ¿eh? Los magnetotérmicos son estos, ¿vale? Esto sería uno, ¿vale? Es un magnetotérmico. Dice que habrá dos, uno para el circuito principal y otro para el alumbrado de emergencia. En caso del que el magnetotérmico del circuito principal se apague, automáticamente el circuito de emergencia se activará sobre la misma o mismas bombillas. O sea, no se tienen que activar otras, se tiene que activar la misma bombilla que estamos usando todo el rato, ¿vale? Mínimo una, si queréis luego poner más en paralelo, me da igual, pero bueno, una por lo menos. Entonces, el magnetotérmico del circuito principal, si yo lo bajo, tiene que activarse algo de tal manera que se me active la bombilla que estoy controlando, ¿vale? Entonces, para ver un poco cómo es el circuito básico, sin añadir el mando de servicio y sin añadir el circuito de emergencia, lo voy a representar en la pizarra. Es un circuito que seguro que ya habréis visto o ya habréis manejado o ya habréis implementado, ¿vale? Es el circuito de enclavamiento básico, ¿vale? Entonces lo vamos a ver. Bien. Entonces, este circuito que os voy a dibujar aquí es el básico
que funcionan en este tipo de industrias o en los trenes, ¿vale? Entonces, también luego hice la práctica que lo tenéis que hacer primero en el Cadesimu, ¿vale? Pero vamos, yo voy a hacer este dibujito que seguro que ya habéis visto. Esta sería la fase. Aquí pondríamos un magneto térmico, sabéis que se representa así. Aquí pondríamos un pulsador, ¿vale? El pulsador es así, normalmente cerrado. Otro pulsador, perdón, así, que este indica que es normalmente abierto, ¿vale? Aquí vendría un contactor y esto iría al neutro, ¿vale? Y de aquí sale un contacto que lo vamos a llamar K1 y que esto no se suele pintar estas rayas discontinuas, pero bueno, para que sepáis que el contactor cuando se active controla ese interruptor. De tal manera que este circuito, este sería el mando de on y este el de off, este es el magneto térmico 1, ¿vale? Cuando pulse on, lo que va a ocurrir es que este se va a alimentar, este contactor, ya sabéis que un contactor es una bobina que atrae unos contactos y los cambia de posición. Entonces cerrará esto, este le cerrará y esto quedará cortocircuitado por aquí, con lo cual esto se quedará enclavado, que se llama enclavado. La única forma de desenclavarlo es pulsando el off o cortando el magneto térmico. Este sería el circuito de control. Vale. El circuito de potencia, en este caso, va a ser las luminarias o las bombillas, ¿vale? Que puede haber varias si queréis poner dos, lo que queráis, ¿vale? También está gobernado por K1, será otro contacto del contactor K1, de tal manera que cuando esto esté cerrado, este se cierra, permite la alimentación del contactor, este se cierra y hace que las bombillas se iluminen, ¿vale? Este es el circuito básico. Yo os aconsejo que trabajéis sobre este y luego le añadéis otra cosa. Lo que se propone en la práctica es que pongáis otro interruptor, otro pulsador normalmente cerrado y otro normalmente abierto, ¿vale? Que este sería el mando de servicios, ¿vale? Es tarea vuestra que diseñéis de qué forma lo enganchéis a esto para que si esto está apagado yo lo pueda encender y apagar. Y si lo dejo encendido, desde aquí puedo hacer la secuencia de encendido y apagado y también se tiene que apagar, ¿vale? La fórmula que busquéis o el circuito que diseñéis os lo dejo a vuestro aire. Podéis hacerlo como queráis. Ya os digo que la forma en la que salen menos aparatos, o sea, menos cacharros, son 3 contactores mínimos. Si os sale alguno más, pues bueno, yo os daré indicaciones para que lo simplifiquéis, pero bueno, si lo queréis hacer con 4 o os sale 5, como si os salen 7. Lo hacéis como queráis, pero vamos, esa es la cuestión. Y aparte, otra cosa, quiero que cuando este magneto térmico salte, será cuando salten las luces de emergencia. Es decir, si yo esto lo desconecto, algo que ya os digo que será un contactor que estará así, activará esto, ¿vale? Entonces, cuando esto está encendido, este contactor, y aquí estoy usando un contacto normalmente abierto. De tal manera que cuando desexcite esto, porque esto haya saltado, este deje de funcionar y esto se cierre. Sería normalmente cerrado, ¿vale? Porque en reposo está cerrado. Solamente cuando lo activo, o sea, cuando activo esta rama, este se abriría y no lucería. Entonces, de emergencia es cuando yo esto lo abro, este se cierra, vuelve a su reposo y me existiría la emergencia. Aquí falta introducir el segundo magneto térmico de emergencia, que ya veréis dónde lo ponéis, y hacer el circuito del servicio.
No es muy complicado. Mi consejo, hacerlo en Cadesimu, que además lo pide la práctica, lo practiquéis ahí y cuando tengáis claro que el funcionamiento es el que pide la práctica, me aviséis, lo vemos y ya lo pasamos al montaje. No os pongáis a montar directamente porque entonces luego no vais a saber cómo enganchar las cosas, ¿vale? Es mejor seguir un esquema que sabéis que ya funciona. Bien, otro detalle que os voy a decir es que en el taller tenemos dos tipos, bueno, tenemos este magneto térmico, ¿vale? Este magneto térmico es doble, para fase y para neutro, ¿vale? Nosotros usamos magnetotérmicos de un solo polo, o sea, de este tipo. ¿Por qué? Porque en trenes siempre cortamos positivo. En trenes esto se hace con 110 voltios, con corriente continua a 110 voltios, con lo cual siempre corta positivo porque el negativo retorna a negativo a través del carril, por el chasis del coche. Entonces no se usan los dobles, porque el circuito de retorno no viene por aquí, ¿vale? Pero como solo tenemos estos, tenéis dos opciones. O usamos uno y nos olvidamos del otro, o usamos los dos y hacemos que por aquí entre la fase y luego salga el neutro. Es decir, que el neutro en vez de venir aquí, voy a quitar esta rama, si esto fuera doble, ¿vale? Esto indica que se activan a la vez, pues que este neutro, ¿vale? Vamos a quitar este relé que no nos interesa, pues aquí, hombre, esto no va aquí, este sería el neutro y haría así, ¿vale? Si queréis usar los dos caminos para que cuando corte fase neutro. Si no queréis hacerlo así, pues usamos este le dejamos solo y esto lo conectamos a neutro. La forma luego de conectar esto a la corriente alterna, ya sabéis, es con unas clavijas que hemos pedido, ¿vale? Este tipo de clavijas que tenéis que identificar cuál es la fase y conectarlo, aunque daría un poco igual, pero bueno, ¿vale? Entonces el interruptor doble magnetotérmico o lo dejamos al aire o hacemos el montaje que os he hecho antes, ¿vale? Como más os guste. Pero ya os adelanto que en trenes solo se usa el de un polo, porque es corriente continua. Tampoco se usan diferenciales porque no hay toma de tierra, aunque puede haberlos en convertidores de alterna, de aires acondicionados o de convertidor auxiliar o lo que sea, ¿vale? Y eso también, si veis algunos, porque cortan algún circuito que vaya en alterna, pero normalmente los circuitos principales, tanto por ejemplo luminarias como toma de mando, como control de puertas y demás, van con estos, solamente un polo, cortan el positivo. Igual que cuando los coches tienen fusibles solo en el polo positivo, no hay fusibles en el negativo, ¿vale? Porque el negativo va a través del chasis. Eso que os quede claro. Pero ya os he dicho cómo usar los de dos polos. Luego también tienes que usar los contactores y tienes que usar 4 pulsadores. Normalmente los normalmente cerrados son rojos y los normalmente abiertos son los verdes, ¿vale? Bien, continuamos leyendo un poco más la práctica, a ver qué nos pide. ¿Vale? Bien, entonces una vez aclarado qué es lo que tenemos que hacer, primero, simulación del circuito, ¿vale? Lo podéis hacer con cualquier programa. El Cadesimu ya lo conocéis, es muy sencillo, yo creo que lo podéis ir haciendo ahí, ¿vale? Y una vez que ya funcione como queréis que funcione, me llamáis, lo vemos que funciona bien y ya podéis seguir ese esquema para hacer el montaje. La siguiente parte sería el montaje, ¿vale? Entonces, estos cacharros, contactores, los meteremos, contactores y magnetotérmicos, los meteremos en un carril DIN, ¿vale? Que estarán atornillados a una madera. Y los pulsadores los pondremos en una caja de control, ¿vale? Todo esto con sus cables para que lo pongáis conectar y demás, ¿vale? Y hacéis el montaje con una bombilla, habrá luminarias, o sea, habrá portalámparas y con una bombilla. Si queréis poner dos, os ponéis dos, ¿vale? Bien. Luego, funcionamiento del circuito. Pues por lo típico, ya tenéis base neutro, le conectáis una clavijita, lo enchufamos al enchufe y hacemos que funcione. La parte 4 es calcular el rendimiento de las bombillas. Primero lo haremos con bombillas incandescentes y luego cambiaremos a bombillas LEDs. Entonces, para ver el rendimiento, lo que vamos a hacer es rellenar estas tablas. Número de luminarias o número de bombillas, pues una. Si habéis puesto una o habéis elegido poner dos, pues dos, las que queráis, no pasa nada. Nivel de iluminación lux, que lo vamos a medir con el luxómetro, aquel luxómetro que os enseñé en clase, ¿vale? La forma de medirlo lo sabéis, a cierta distancia
os ponéis de la fuente de luz y medís, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de hacer la primera medida y la segunda medida, o sea, la primera medida con bombillas incandescentes y la segunda con bombillas LED a la misma distancia y en las mismas condiciones, ¿vale? Os saldrá un flujo luminoso, o sea, vais a suponer que ilumináis un área, por ejemplo, una mesa, las mesas del fondo estarían bien porque son negras y solo va a atender a la luz que vosotros pongáis. Podéis apagar las luces del techo en la parte de atrás del laboratorio para poder medir solo el flujo de una bombilla y calculáis el metro pues como si fuese el metro cuadrado de la mesa, ¿vale? Y hacéis la medida para los dos. Medís la corriente de entrada, cuánto os consume una incandescente y una LED, calculáis la potencia eléctrica y el rendimiento lumínico de esa bombilla incandescente. Lo mismo lo vamos a hacer con las bombillas LED, ¿vale? Cambiamos de bombilla y volvemos a hacer las mismas medidas. Y luego tenéis que hacer los cálculos para saber cuánto ha sido el ahorro en energía, ¿vale? Y lo ponéis aquí. Y una vez que tengáis las medidas hechas, me llamáis y lo firmamos. Ya estaría la práctica hecha. Como siempre, en la memoria me tenéis que poner una breve introducción, ¿vale? El esquema del circuito completo, o sea, el esquema de lo que habéis hecho, la descripción de funcionamiento del circuito, una breve descripción, pues si pulso aquí, tal, lo que sea, ¿vale? Una descripción que sea mínimamente aceptable, o sea, que alguien que sea neófito en el circuito sepa cómo funciona, o sea, cómo encender las luces, cómo, lo que sea, ¿vale? Los cálculos necesarios para la obtención del rendimiento y entregar el fichero de simulación, ¿vale? Entregarlo con vuestro nombre. Y esta sería la práctica número 7. Ya sabéis que es muy, ya habéis visto que es muy sencillita y lo único que tenéis que hacer es diseñar el circuito de alumbrado de servicios y cuando salta la emergencia que se ilumine también, ¿vale? Entonces, tenéis que diseñar esa parte. Si veo que os atrancáis mucho, pues os hago os paso el circuito como es, pero vamos, lo interesante es que lo intentéis vosotros, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar aquí un poco en Cadesimu cómo he hecho este ejemplo, ¿vale? Esto es el circuito que os he comentado en la pizarra, ¿vale? ¿Vale? Esto es un magneto térmico, ¿vale? Que lo he simulado con con el automático de un solo polo, ¿vale? Si cogéis el de dos polos, acordaros que podéis hacer la conexión o no, o dejarla abierta. Luego estos son pulsadores, tanto el on como el off, y el contacto. Que el contacto, ya sabéis que la forma de hacer que este contacto se cierre es poniéndole el mismo nombre. De tal manera que esto funciona así. Le pongo activo el magneto térmico, pulso el on y se me activa la bombilla. Me cierra por aquí, o sea, hace el enclavamiento y aquí hace en el circuito de control que la bombilla luzca. Si pulso off, tiene que apagarse, ¿vale? Y en la práctica se dice que hay que añadir otros dos pulsadores para que también desde otros dos pulsadores también se encienda y se apague. Y además te dice que si yo quito este contacto, si yo esto lo tiro abajo, tiene que encenderse, como os he enseñado en la pizarra. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Yo os recomiendo que empecéis a pensar qué circuito vais a montar para que el próximo viernes sea coger magnetotérmicos, cables, la caja con sus pulsadores y empezar a hacer las conexiones, ¿vale? Yo creo que en una tarde de viernes, que son 4 horas, da tiempo más que sobra. Si no, pues terminaríamos al siguiente día. Pero vamos, la idea es que lo terminemos todo. También os digo, se puede hacer en parejas si queréis, si estáis más cómodos. La verdad es que hay bastante trabajo porque hay que cablear esta caja, luego tenemos que montar esto en los carril-DIN, hay que cablear bastante, cortar cables, pelar. Bueno, si lo queréis distribuir entre dos, perfecto. Que lo queréis hacer individual, también me vale. Lo único sí, las memorias son individuales, cada uno tiene que subir la suya. Vale, y dicho esto, acabamos aquí con el vídeo explicativo de la práctica número 7. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, no dudéis en mandarme un correo o hacérmelo saber. Muchas gracias.